Padre bendito, en esta preciosa hora estamos aquí delante de tu presencia en la Iglesia Bíblica de Guatemala, congregados este gran número de personas. Estamos aquí dispuestos para recibir tu palabra, para aprender de ti en esta serie sobre Apocalipsis, lo que tú quieras enseñarnos hoy. Hoy entramos al capítulo 2 de Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder atesorar y comprender el mensaje que tú nos estás enviando a través de este precioso libro de la Biblia. Pero también te pido por mi persona, Señor, que no sea yo hablando como pastor de la iglesia, sino que seas tú a través de mis labios enviando el mensaje que tú quieres enviar esta tarde a mis hermanos y hermanas de esta preciosa congregación. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Estamos viviendo una época de cataclismos a nivel global. Desastres de grandes proporciones que afectan a todo el planeta y están siendo producidos por diversos fenómenos naturales, pandemias, guerras, debacles económicas que llenan las portadas de los principales medios noticiosos a nivel global. Hemos sido testigos del coronavirus, como ha infectado a 500 millones de personas en todo el mundo. 6,5 millones han perdido la vida frente a esta pandemia. También hemos sido testigos de catástrofes naturales como erupción de volcanes, tornados, huracanes, terremotos, deslaves, tsunamis. En los últimos 10 años, los desastres naturales han causado la muerte de 2.5 millones de personas. En cuanto a guerras, la cantidad de personas que han fallecido es impresionante. Simplemente espeluznante hacer el recuento histórico. Y para no ser tan extenso en la lectura de la siguiente estadística, voy a remontarme nada más a los últimos 200 años. Presten atención. En la guerra filipino-estadounidense entre 1899 y 1902 murieron 1.5 millones de personas. En la guerra de la rebelión de los Duganes en China entre 1862 y 1877 murieron entre 8 y 10 millones de personas. En la guerra civil rusa entre 1917 y 1922 murieron entre 10 y 15 millones de personas. En la guerra de la rebelión del Taiping en China entre 1851 y 1864 murieron entre 25 y 30 millones de personas. En las guerras del opio en China entre 1839 y 1842 murieron 35 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 murieron entre 40 y 60 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 murieron entre 70 y 83 millones de personas. En el actual conflicto entre Rusia y Ucrania ya hay 100,000 personas afectadas directamente, sin casa, sin vida, sin empleo, sin cuentas bancarias, pero hay 4 millones de desplazados que están huyendo de Ucrania. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Todos nos hemos enterado de todo esto que ha acontecido en la historia de la humanidad. Y todos estamos enterándonos ahora mismo de las cosas que están sucediendo. Pero hay una cualidad de nosotros los seres humanos, y es esta cualidad que somos curiosos. Nos gusta la curiosidad. No nos basta con saber lo que ha ocurrido. Queremos ver qué va a ocurrir en el futuro. Sentimos que la historia no basta, que los sucesos de la actualidad no son suficientes. Siempre queremos conocer el futuro. ¿Cuál es el bosquejo del libro de Apocalipsis? Se encuentra en Apocalipsis 1,
19. Ahí está el bosquejo. Vean esto. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. Ese es el bosquejo del libro. No hay otro bosquejo. Repito, si tú quieres comprender el libro de Apocalipsis, lo primero que hay que hacer es ver el bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo? Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto. Punto 2, las que son. Y punto 3, las que han de ser después. Es sencillo. Ahora, hemos compartido ya lo que ha sucedido en el mundo en relación a estadísticas. Ahora comprenderemos lo que está sucediendo en relación a la profecía bíblica del libro de Apocalipsis. Y luego comprenderemos lo que va a suceder. El Señor Jesucristo está guiando al Espíritu Santo, que está inspirando al apóstol Juan en la isla de Patmos para escribir el Apocalipsis. Así que la estructura está planteada y está puesta sobre la mesa. Escuchen esto. Apocalipsis 1:19. Nunca lo olviden. Las cosas que has visto, las que son y las que serán. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vamos ahí. Escribe las cosas que has visto significa que Juan tiene que escribir, capítulo 1, todo lo que ha visto en relación a Jesucristo. Jesucristo se le aparece como el Rey de la Gloria, el Todopoderoso, el que va a triunfar sobre todo en la tierra y en el cielo y en todo lugar, y se le aparece a Juan. Y eso es lo que Juan ha visto. Escribe las cosas que has visto significa la revelación de Jesucristo. Punto 2, escribe las cosas que son. Eso significa que Jesucristo le está diciendo a Juan que le va a mandar un mensaje a 7 iglesias del Asia Menor, porque eso es lo que está sucediendo en la época de Juan, pero también en la época nuestra. Y por último, las cosas que sucederán. Lo que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis: Juan, también te revelaré el futuro. ¿Y cómo terminará todo esto? Entonces, como estamos en una clase, la síntesis del libro de Apocalipsis está aquí. Las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3. Las cosas que vendrán después, Apocalipsis del 4 al 22. Entonces, dicho esto, comenzamos con la segunda parte, las cosas que son. Vamos a Apocalipsis 2. Vale la pena aclarar que aunque originalmente las 7 cartas que vamos a predicar en los 7 domingos siguientes fueron escritas a iglesias que realmente existían en el Asia Menor, también nosotros, todos los miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala y todos los miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo, se identifican o nos identificamos con alguna de las 7 cartas, porque nosotros somos la iglesia. Así que atentos para ver cuál de las cartas es la que se identifica contigo, para ver qué dice Jesucristo de ti y cómo te está diciendo que ya se acerca el fin y que tienes que estar preparado. El título de este mensaje: advertencia para la iglesia en el tiempo del fin. Apocalipsis 2. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cuál es el mensaje? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primero veamos qué es Éfeso. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? Éfeso era un importante centro religioso, cultural y comercial del Asia Menor. Éfeso era un pueblo famoso por el templo inmenso que tenía construido en honor a la diosa Diana de los efesios. Los griegos no le llamaban Diana, le llamaban Artemisa. Eso lo podemos ver en Hechos 19. Esta diosa también era considerada como la diosa de la fertilidad y tenía el templo más grande de toda el Asia Menor. Era el templo que adoraban los efesios. Y los efesios empezaban a gritar en las calles: grande es Diana de los efesios, grande es Diana de los efesios, y hacían culto a la diosa Artemisa. Ahí, en esa ciudad pagana hasta el extremo, estaba la iglesia evangélica de Efesios. Esta iglesia de Éfeso la fundó el apóstol San Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 19, 8 al 10. La iglesia de Efesios fue fundada por Pablo. Pablo estuvo como pastor de la iglesia 3 años. Eso lo podemos ver en Hechos 20, 31. Esta iglesia también tuvo buenos pastores después de Pablo, buenos maestros. Y esos maestros eran Priscila, Aquila y Apolos. Apolos era un tremendo orador. Hagan de caso a un orador fantástico, que uno se ponía a escuchar a Apolos y wow, podía pasar 3 horas porque era un orador extraordinario, Apolos. Y ahí estaba en Éfeso Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, grandes pastores. ¿Cuál es el mensaje que Dios le manda a Éfeso? 4 aspectos. Punto número 1. Primero dice: yo conozco tus obras. Hermanos, qué maravilla de mensaje es ese. Dice: yo conozco tus obras. El Señor en el versículo 2 de Apocalipsis 2 comienza con esta frase, hermanos, que tenemos que reflexionar nosotros aquí en la iglesia bíblica de Guatemala. ¿Saben una cosa? Dios conoce la obra de cada uno de ustedes. Tú no te vas a salvar por obras. La salvación es por gracia, pero por tus obras serás juzgado. ¿Y qué dice Dios a Efesios? Yo conozco tus obras. Ok, esta carta para los Efesios la vamos a aplicar a nosotros. Punto 1, hermanos, Dios conoce tus obras. Dios conoce si cuando vienes al culto vienes a regañadientes. Ni modo, que tengo que ir, si no mi marido se enoja conmigo. Vamos pues. Dios sabe cómo vienes a servir, cuál es tu corazón para servir. Dios sabe cómo estás hoy aquí sentado, por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces. Punto 1 de 4. Dios conoce nuestras obras. Él te conoce a ti por nombre. Él sabe todo sobre ti. Él sabe todo sobre ti. Eso es impresionante. Tú eres iglesia. Dios conoce tu vida. Aunque nadie vea lo que haces, hermano, aunque nadie vea lo que tú haces para el Señor, quizá lo que hiciste hoy para el Señor fueron unas tostadas con frijoles que nos comimos y un chow mein que nos comimos antes del culto los servidores allá. Quizá tú hiciste las tostadas y ahora en el culto nadie sabe que hiciste las tostadas y estás sentada ahí y nadie se dio cuenta de eso. Es más, nos comimos las tostadas y nadie preguntó: ¿quién hizo esto? Nadie. Quizá tú la hiciste y nadie se dio cuenta y nadie te dijo gracias. Pero Dios conoce lo que haces por el bien de su iglesia, de su reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quizá hoy nosotros nos dimos cuenta en un error de la alabanza.
Y uno se da cuenta y dice, ay, esos de la alabanza cometieron ese error. Pero no nos damos cuenta que los chicos de la alabanza salieron, algunos desde Pinula, otros de la zona 18, otros y salieron desde las 11 de la mañana, pero a las 9 ya estaban bañándose, perfumándose, vistiéndose, viniendo, y no nos damos cuenta. Pero Dios, queridos, Dios se da cuenta de lo que tú haces para su reino, y nada de lo que tú haces va a quedarse ahí. Dios te recompensará por lo que haces para Él. Gloria a Dios. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué dice Hebreos? Que Dios no se olvida de lo que haces. Muy bien, punto 1, el mensaje de Jesucristo para la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Punto 2, Dios reconoció las virtudes que tenía esa iglesia de Éfeso. Mira lo que dice, versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se esforzaba por vivir en santidad y predicar la verdad de las Escrituras. La iglesia de Éfeso no soportaba que por ahí otras personas estaban llamándose apóstoles. No soportaban la iglesia de Éfeso. Es que mira los pastores que tenían: Pablo, Priscila, Aquila, Apolos, gente preciosa delante del Señor, celosa de la verdad de las Escrituras. Y por ahí salían otras congregaciones con apóstoles o superapóstoles, y eso no lo soportaban los hermanos de Éfeso. Como no lo soportaban, entonces Dios dice en ese mensaje: excelente, hermanos de Éfeso, les aplaudo que ustedes desechan a los que se dicen ser apóstoles. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Mira esto, el apóstol Pablo escribiendo. ¿Recuerda quién fue un pastor en Éfeso? Pablo. Ahora mira Pablo cómo le escribe a la iglesia de Corinto. Segunda Corintios 11, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Mira lo que Dios está diciendo. Dios está sacudiendo a la iglesia de Éfeso y hoy te está hablando a ti. Hermano, no te dejes por favor engañar por los que se dicen ser apóstoles en este tiempo y no lo son. Hay que traer a todos a la luz de las Escrituras para saber si son de verdad enviados de Dios o son impostores, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que Dios dice. Y Dios le aplaude a la iglesia de Éfeso y dice: ustedes han desechado a esos mentirosos que dicen ser apóstoles. Ahora vamos a lo siguiente, versículo 6. Aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. ¿Qué quiere decir nicolaíta? Bueno, una técnica cuando tú no conozcas una palabra, por favor ve a la etimología en primera instancia. ¿Ok? Tú no conoces una palabra, ve a la etimología. Nicolaíta, ¿qué quiere decir eso? A ver si vamos comprendiendo en la clase. Si nicolaíta quiere decir Nico, victoria, y Laos, pueblo, ¿qué quiere decir nicolaíta? Nicolaíta quiere decir de esos falsos apóstoles que trataban de decirle al pueblo que la victoria no estaba en Dios, sino que estaba en el pueblo, y le decían: tú puedes, tú eres tu propio Dios, tú puedes salir adelante por medio de tu manera de pensar. Vamos, nicolaíta, la victoria del pueblo. Ok. ¿Y qué dice Jesucristo? Versículo 6 de Apocalipsis 2 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas.
de los que le están diciendo a la gente que ellos pueden en sus fuerzas. Aborreces las obras de los nicolaitas. Y a Dios le agrada todo eso. Punto número 3. Primero, repitamos. Primero, Dios dijo: yo conozco tus obras. Segundo, Dios reconoció las virtudes de la iglesia de Éfeso. Tercero, Dios hizo una advertencia a Éfeso. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está la advertencia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa iglesia predicaba la verdad. Esa iglesia hacía obra misionera. Esa iglesia estaba trabajando, pero no amaba de verdad al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces les pasa a ustedes lo mismo? ¿Cuántas veces estás trabajando, estás haciendo obra misionera, estás llevando, predicando, tocando, poniendo flores, limpiando el templo, pero no amas a Dios? Ese era el error de Éfeso. ¿Te identificas con Éfeso? Alguna de las 7 iglesias tiene que ser identificada contigo. El Señor hace una advertencia, le dice: han dejado su primer amor. Hacen todo bien, desechan a los falsos apóstoles, aborrecen a los nicolaitas, hacen obras, pero no me aman. Wow. Punto número 4. Dios le recuerda a Éfeso de dónde ha caído y le dice: arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Eso lo podemos ver en el versículo 5, que le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está la advertencia. ¿Hace cuánto que tú no te quebrantas con una alabanza? ¿Hace cuánto que ya no has sentido la presencia de Dios en tu corazón? ¿Hace cuánto que haces lo que haces automáticamente? Hoy hay Santa Cena, llenemos las copitas, hermano. Hoy hay oración por enfermos. ¿Cuántos están enfermos, hermano? Oremos. Hoy me toca la alabanza, cantemos. ¿Hace cuánto que no te quebrantas delante de Dios? Y todo lo que haces lo haces mecánicamente. ¿Hace cuánto que dejaste de asistir a la iglesia? ¿Hace cuánto que ya no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que ya no oras? Ay, Señor, tú sabes, Padre. Ay, Señor. Ay, en el nombre de Jesús, Padre, que este día, ay, Señor, que este día todo me salga bien. Amén. Oras en la ducha. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas en tu casa delante del Rey de Reyes? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que te confrontaste a ti mismo? Cuando te asaltaste viendo pornografía en la red de internet y dijiste: esto no es de un cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que te confrontaste a ti mismo? Cuando te asaltaste a ti mismo haciendo algo que no es de acuerdo a las escrituras. Tengo contra ti, dijo Dios a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, le dijo: arrepiéntete, mira de dónde has caído y regresa. Hoy es el día para renovar tu relación con Dios. Hoy es el día para pedir perdón a Dios si has estado lejos de Él. Hoy es el día para volver a vivir el verdadero primer amor.